Muy buenas, feliz sábados, queridos hermanos, hermanas. Y bueno, al que esté interesado en este tema, que sea bendecido grandemente por el poder de Dios en ese su día santo, porque fue el día el que Dios escogió, eligió para bendecir grandemente a los que le buscan de corazón. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este tema tan importante. Querido Señor que estás en el cielo, en este tu día santo, tu día, quiero alabarte y glorificarte, Señor, compartiendo un mensaje de tu palabra. Por ello te pido perdón por mis pecados, que me limpies y me purifiques, y que toques mis labios con el carbón de tu altar para que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová y no palabra de hombre. Bendice a las personas que lo van a escuchar y que sea de gran bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir un texto que está en el libro de Lucas 18, 9 al 14. Y este tema se trata de la humildad, la sencillez contra aquellos que son orgullosos, vanidosos y arrogantes, tal vez prepotentes. Dice la palabra del Señor, Lucas 18, 9 al 14. 18, 9 al 14, lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La está dando Jesús a los fariseos y a sus discípulos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, dijo así, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí a mi lado, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Oiga, que era orgulloso, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo y de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dijo el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Queridos que me escuchan, y esto muchas veces para los que profesamos esta fe adventista, quizá nos pasa como a este publicano, a este fariseo, porque estamos con tanto conocimiento, con tanta luz de la palabra de Dios, sabemos de profecía, sabemos de todos los eventos de los últimos tiempos, y quizás nos hemos vuelto como el fariseo, arrogantes, que porque damos buenos programas, vamos bien vestidos a la iglesia, y miramos a los demás hermanos como si no valieran nada, como aquellos que se miraban con lepra, que no los queremos ni saludar siquiera. En la iglesia hay mucho orgullo, y del grande. Y personas muchas veces que son humildes, ni siquiera se les quiere dar la oportunidad de participar en la iglesia. ¿Cuántas personas, porque son de bajo calibre o porque tienen un bajo perfil, pensamos que no sirve para nada, que solamente va por ocupar un puesto en la iglesia? Pero personalmente he tenido la satisfacción de que uno se equivoca, porque no es lo que se ve en el empaque, es lo que hay dentro de ese empaque. Y mire lo que dice la palabra profética con respecto a esto. Ojos como los del publicano. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo.
Ninguno. Usted puede ser muy buen estudioso de la palabra de Dios, puede saber profecía y todo eso. Pero si usted y yo no tenemos el amor de Jesús en nuestro corazón, de nada sirve lo que hagamos. Porque lo estamos haciendo con, es que yo sí valgo, es que yo sí estudio, es que yo esto, es que yo lo otro, yo tengo títulos, yo fui universitario, yo hice teología, yo tengo un máster en no sé qué. A mí alguien alguna vez me dice, no, aquí yo soy el teólogo, usted solamente es un miembro de iglesia. Eso me sentó tan mal, pero gracias a Dios que ha cambiado mucho mi carácter, porque de fueran otros tiempos, le digo cuántas parejan 3 moscas, pero gracias a Dios que me ha enseñado, me ha transformado mucho. Todavía me falta, vamos ahí en el proceso, pero me dejó muy mal porque hay personas que le dicen, no, aquí el teólogo soy yo, y además tengo un máster en teología. Le digo, qué interesante, yo solamente estudio la Biblia. Y entonces de esos hay en la iglesia. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Él es el único que puede. ¿Y sabe cómo? Humillándonos cada día. Señor, transfórmame, lléname de tu amor, lléname de tu gracia. Porque en la iglesia, ¡ay, qué lindo tema! Sí, muy buena la escuela sabática. Y entonces, ¿por qué hay tanta arrogancia y tanto orgullo en la iglesia? Porque se supone que decimos que qué buen tema es porque se deleitó estudiando la escuela sabática. Pero vamos a ver. Una cosa es estudiarla, otra cosa es interiorizarla y reflexionarla. ¿Dónde me estoy equivocando yo para no quedar mal delante de los hermanos? Y no es que quedemos mal los unos a los otros, es que con nuestra actitud decimos, Cristo no está en mí. Y si se supone que Dios nos permite que estudiemos estos temas es para que reflejemos el amor de Jesús ante aquellos que nos rodean, dejando el orgullo a un lado y entregándole el yo a Cristo Jesús. Entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón, porque yo no lo puedo dar. Tómalo. Es tuyo. Manténlo limpio, puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. ¿Has visto cuál es el paso correcto? Toma mi corazón, límpialo, purifícalo, manténlo limpio y puro para ti. Jesús por eso dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Entreguémosle la voluntad a Dios todos los días. Muchas veces nosotros pensamos que solamente con ir el sábado a la iglesia, eso es acordarnos de Dios. No, es un momento especial, un encuentro especial. Uno con la novia o con el novio se llama toda la semana, pero tiene un día especial donde se encuentran para hablar de sus cosas, para chupar un helado, para comerse una comida especial. Pues eso es lo que hace Dios en su sábado. Es el día donde Él designó tener un encuentro con sus hijos espirituales en la tierra. Pero muchas veces no nos acordamos de Dios ni en el sábado, porque vamos a la iglesia y estamos pensando en otra cosa. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios
había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. Entre ellos Pablo. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores, el más grande. Pero sin embargo supo reconocer que sin Cristo él estaba perdido. Y en un encuentro que tuvo en el camino a Damasco reconoció al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo instruyó, lo capacitó a través de la obra poderosa de su Santo Espíritu y lo mandó a hacer la obra misionera más grande que un ser humano puede cuando está al servicio de Dios. Ser el apóstol de los gentiles. No han puesto su confianza en la carne, o sea, los que son humildes y que se ponen al servicio de Dios no confían en su propia debilidad, en su yo, sino que se ponen al servicio de Dios. No han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo. Los que están llenos de estima y amor propio no sienten la necesidad de una unión viviente y personal con Cristo. El corazón que no ha caído sobre la roca está orgulloso de estar entero. Los hombres desean una religión dignificada, desean seguir por un camino suficientemente ancho como para llevar por él sus propios atributos. Así queremos vivir hoy en día. No nos queremos que en las iglesias nos amonesten y nos hablen con la palabra de Dios. Por eso en las iglesias muchas veces se habla de la vida personal, de los paseos, de lo bien que lo pasamos, suben fotos y estuve por allí, estuve por allá. La iglesia, sí, está llena de enfermos. Y enfermos muy enfermos. Hay orgullo, hay vanidad, hay arrogancia, hay de todo. Pero el púlpito, el sábado, es para predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso lo enseña la palabra de Dios. Es para hablar de Jesús, el modelo a seguir. En el mundo hay muchos personajes, pero el único modelo a seguir se llama Cristo Jesús. Dicho esto, quiero manifestar lo siguiente. ¿Aprendiste algo de la lección de esta semana? ¿Qué hemos aprendido de la lección de esta semana? Esa lección, personalmente, me lleva a mirarme a mí mismo si estoy siendo como el fariseo, que no vale sino lo que yo digo, o le doy la oportunidad a la persona que tengo en mi entorno, a mi prójimo, de que escucharlo, porque todos tenemos algo que aportar. Aquí nadie es más que nadie. En los caminos de Cristo Jesús, ante sus ojos somos iguales todos. No es porque tenga títulos, porque tenga cartones universitarios, que sea teólogo. Allí valen todos. Para Jesús lo que importa es que sea un estudioso ferviente de la palabra de Dios, de su palabra, porque es la única que puede transformar la mente y el corazón. Los títulos de este mundo para nada sirven. Solamente sirven para enorgullecer muchas veces a las personas. Orgullo versus humildad. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Primero, el orgullo nos engaña. Dice Primera de Juan 2:15 al 17. Vamos a leerlo por aquí un momentico. Primera de Juan 2:15 al 17. Porque esto es con la palabra de Dios en la mano, porque no vayan a pensar que, este hermano se está inventando esa historia, solamente hablando de esta. No, el discípulo del amor también dice que Dios hace justicia. Entonces vamos a mirar. Primera de Juan 2:15 al 17 dice así. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La pregunta que yo me hago, ¿amas al mundo? Porque aquí está diciendo que a los que aman al mundo no son amigos de Dios. ¿Será que ahora que se acerca el Mundial y todas estas cosas, y la final de la Champions, que los partidos van a ser en sábado, será que vamos a dejar de ser en comunión con Dios en su día santo por deleitarnos de los afanes de esta vida?
Bueno, es una pregunta que me hago. Entonces ahí dice, perdón, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El orgullo nos hace creernos superiores, confiar en nosotros mismos, alejarnos de Dios. Es un peligro espiritual real. La Biblia dice, David le dijo al Señor, escudriñame, sondéame, perdona mis pecados y condúceme por el camino eterno. El 51:10 dice, cámbiame, dame un corazón nuevo, un espíritu recto y noble me sustente, pero no me eches de tu presencia y no quede de mí tu Santo Espíritu. Muchos de nosotros no queremos tener una comunión estrecha, íntegra con el Espíritu Santo, porque ese fuego del Santo de su presencia nos exige abandonar todo aquello que le impide a Él de entrar a nuestro corazón. ¿Qué tan dispuestos estamos a abandonar mi yo para que reine Cristo en mi vida, en mi día a día? El orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a Él y transforma nuestra vida. Segundo punto, necesitamos reconocer nuestra condición. Allí el fariseo era el mejor que este, mejor que el publicano, pecador. Mire cómo viene, con esas fachas a la iglesia. No, este no tiene cara de nada, no tiene cara para servir en la iglesia, ni para cantar sirve. Mientras que el publicano dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Ni ánimos tenía de mirar al cielo porque se sentía el más bajo. Pero el Señor supo reconocer la condición de ese hombre y dijo, ese hombre va más bendecido que el otro que se enorgulleció. Dios exalta al humilde. 3. La gracia es para los humildes. Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ama a los humildes y a los arrogantes los mira de lejos. Dios resiste al soberbio y da gracias al humilde. Reconocer el pecado abre la puerta al perdón. 4. Moisés, ejemplo de humildad. Eso lo encontramos en Hebreos 11:24-26. Dice que Moisés, el hombre más manso de la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos títulos, tenemos el cartón de la universidad, tenemos alguna carrera administrativa, teólogos o otra carrera, y nos enorgullecemos con eso. Tal vez eso le pasó a Moisés en el principio, por eso el Señor se lo llevó 40 años al desierto, a cuidar ovejas, a vivir entre animales. Y dice la Escritura que fue el hombre más manso de la tierra. Quizás nosotros también necesitamos pasar más tiempo con Jesús, más tiempo con el Divino Maestro, más tiempo con aquel que tiene poder de transformar nuestra vida a imagen y semejanza suya. De nosotros mismos nada podemos hacer, pero con Él se pueden hacer cosas maravillosas, porque Él tiene poder para transformarnos, vivificarnos. Dice Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer.
pero cuando nos unimos con Él, Él puede transformar nuestras vidas como la hizo con los hijos del trueno, con Juan, con Pedro y con Jacobo. Eran hombres que eran impetuosos, tanto así que llegaron a decir: Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos, como hizo Elías. Pero el Señor les dijo: yo no he venido a perder, sino a rescatar a los perdidos. Este movimiento adventista, Dios lo levantó proféticamente con un mensaje precioso. El mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje de los 3 ángeles, donde nos enseña la verdad de un santuario, donde nos enseña la verdad de la reforma pro salud, de cómo debemos vestir, de cómo debemos estar en la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo con toda esa sabiduría? ¿Qué nos ganamos con saber tanto y no compartirlo? ¿Qué nos ganamos con saber tanto y no practicarlo en mi vida? En la iglesia vamos y qué bonito. Pero aún en la iglesia a unos se saludan y a otros no se saludan. Eso es orgullo. Algunos dirán: un orgullo santo. No, el orgullo es orgullo. Es como el que dice: no, es una crítica constructiva. Crítica es crítica. El pecado es pecado, póngalo como quiera. Grande o pequeño es pecado. Gracias a Dios que Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Él escudriña las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Moisés renunció a su riqueza, al poder y a la fama que había adquirido en Egipto. Eligió obedecer a Dios. ¿Tú a quién quieres obedecer? Este servidor ha decidido obedecer a Dios. Puede que no lo haga perfectamente, pero esta es la ruta, este es el camino. Los apóstoles y los grandes hombres de Dios también fallaban, se levantaban, fallaban, se levantaban. Abraham mintió 2 veces. Un hombre que hablaba conforme el corazón a Dios, David, también. Pero nunca abandonó la ruta, nunca abandonó el camino. El problema es abandonar la ruta. La palabra dice, por eso la palabra dice: el que persevere, el que permanezca, el que sea fiel, yo le daré la corona de la vida. Dice la palabra de Dios. Entre ese texto está Apocalipsis 2:10. Quinto, el orgullo ofende a Dios. Vamos a leer Lucas 22, 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. Aquí está, 24 al 27 de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, o sea Jesús, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea de las naciones y de su pueblo, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Por qué? Porque hacen lo que ellos dicen. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se asienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús les está diciendo que el que se crea muy importante no se siente a la mesa, que lo sirvan. Manda a sentar al otro y atiéndelo tú, como lo hizo Jesús. Jesús, siendo el Rey del cielo, nuestro Salvador, el Divino Maestro, Él atendía a sus discípulos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, está diciendo que si nosotros somos fieles como Él lo fue, también estaremos en la patria celestial con Cristo Jesús disfrutando por la eternidad. Incluso los discípulos lucharon con el orgullo. Entonces yo no sé por qué tanta crítica en la iglesia. Si
todos tenemos una pata donde cojeamos. Aquí no se trata de críticas. Aquí se trata de orar los unos por los otros, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 7 dice, oye, tú estás criticando por la paja que tiene en tu ojo, pero es que tú tienes una viga. Y lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Ahí está Mateo 7:7. Somos tan buenos para criticar porque otro tal vez ande por ahí en decaída. Pero es que Dios no nos manda que nos juzguemos los unos a los otros. Primera de Corintios 6 dice que Dios no nos ha llamado para juzgar. Nos ha llamado a edificar, a fortalecer, a hacer ayuda idónea para otros que están luchando por alcanzar un ideal perfecto. Claro, pero si no tenemos el amor de Jesús, lo que vemos es imposibilidades. Y, ay, gas, ese pecador. Ay, mírese como viste, qué gas. Incluso a uno, cuando está en esa condición, lo hacen ver en la iglesia ciertos hermanos como la lepra. La gente en los tiempos hebreos, en los tiempos de Jesús, cuando veían a alguien con lepra, le huían, salían corriendo. Así lo miran a uno como una cara de desprecio. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que seamos como el divino maestro, mansos y humildes de corazón. Jesús convivía con los más desfavorecidos de su tiempo, con los más pobres. Por eso él dijo, los pobres siempre los tendréis a mi lado, a vuestro lado. La arrogancia, el orgullo para nada sirve. Dios busca a los que le aman de corazón y los que reflejan su carácter en esta tierra y con los que comparten su día a día. 6. Jesús, el modelo perfecto. Ah, qué lindo que el Señor nos hable en su palabra del modelo perfecto, porque muchos quieren basar su vida espiritual. Ay, a mí me gusta este pastor, qué bueno que habla, es que este pastor, eso es un modelo, eso, qué elocuente. Qué elocuencia la de este pastor, esto sí es una belleza. Por eso se llenan estadios y pagan grandes tributos para hacerles sus ceremonias y todo eso. Pero Jesús no hacía eso. Jesús iba caminando de pueblo en pueblo a llevar el mensaje de salvación. No esperaba que nadie le pusiera escoltas ni lo cuidara con nada. Dios cuidaba de él. Y él caminaba por fe, sabiendo que los ángeles estaban guardándolo y protegiéndolo. Si tú y yo verdaderamente somos siervos de Cristo Jesús, no tendremos por qué sentir miedo en predicar la palabra de Dios. Porque no es mi verdad, es su verdad, la de Él, no la mía, no la nuestra. Y Dios nos ha llamado a predicar temas que muevan la conciencia, no para entretener gente, porque para entretener gente está el mundo. Está el fútbol, las películas, están las motos, están los carros. Hay muchas cosas que el mundo ofrece para entretener a la gente. Pero Dios ordena que hay que mover la conciencia, como quien dice, oye, que el tiempo se está acabando y usted está viviendo muy relajado y usted tiene cuentas que arreglar conmigo. A mí me lo dice cada rato. Isaías 1:18 dice, oye, ven y estemos a cuentas. A Jeremías también, en Jeremías también dice, llámalos, que se pongan a la orden del día. En Ezequiel también dice, le dijo Isaías a Ezequiel, oye, que organiza tu vida porque vas a morir de muerte y no vivirás. También nos lo dice a nosotros, organiza tu vida. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínate a ti mismo y pruébate si estás en la fe o no estás. Filipenses 2:3-8 dice lo siguiente. Está hablando de Jesús. 2:3-8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Aquí no está diciendo que, ¡ay! Esta que vino con ese vestido ahí como... No. Superior, esta persona la tengo que mirar como superior a mí, porque es una joya preciosa para el reino de los cielos.
El versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Tú te preocupas por el problema de tu hermano, de tu hermana? ¿Te has preguntado alguna vez en qué condición se encuentra? ¿Qué le pasa a ese hermano? ¿Qué le pasa a esa hermana que no ha vuelto a la iglesia? ¿O nada más lo llamas para hacerle justicia y criticarlo y llenarlo de más oprobio, de más dolores de cabeza de los que tiene tal vez? ¿Te preocupas por tu hermano o por tu hermana? Bueno, me da la impresión de que muchas veces esto no ocurre. Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo a seguir. El modelo perfecto a seguir es Cristo Jesús. No me habla de ningún ser humano porque todos somos pecadores. El gran apóstol fue grandemente bendecido por el cielo y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Con esa es suficiente. Y entonces por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Gálatas 1:10 dice, yo no estoy para complacerme con los hombres, estoy viviendo para buscar la bendición de Dios. Muchos de nosotros muchas veces hacemos temas muy bonitos porque no queremos molestar a nadie para que la iglesia esté contenta y relajada, y por eso no se predican estas verdades. Y dice, lo voy a leer textualmente, Gálatas 1:10, porque me encanta este texto, es un texto maravilloso que muchas veces una vez lo compartí con alguien y no le gustó, pero está en la palabra de Dios y está en la palabra de Dios para compartirlo. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres, o sea, el aplauso o la aprobación de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo dijo el gran apóstol. Quizás muchos de nosotros queremos más complacernos los unos con los otros en tener la bendición de Dios. Los grandes hombres de Dios la pasarán muy mal, pero recibirán la recompensa porque ahí lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahí está la alfombra roja de los héroes del Señor, los que tuvieron fe en las promesas de Dios, los que fueron intrépidos para predicar la verdad de Dios sin miedo, porque para ellos lo que les importaba era vindicar el carácter de Dios en sus vidas, vivir en Cristo y para Cristo. Termino. El orgullo es uno de los mayores obstáculos en nuestra relación con Dios, porque nos hace depender de nosotros mismos y no reconocer nuestra necesidad de Él. En cambio, la humildad nos permite ver nuestra verdadera condición y aceptar la gracia divina. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Y al contemplarlo, entendemos cuánto necesito cambiar. Solo cuando dejamos el orgullo y permitimos que Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón, podemos vivir una vida de íntegra relación genuina con Él. No hay otra forma. No hay otra forma de alcanzar esa humildad. La mayor humildad o el ejemplo a seguir de la mayor humildad es Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo pasas tú en relación con tu divino Maestro, con nuestro amigo Jesús? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Escritura cada día, cada mañana, cada tarde? ¿O solamente te basta con ir el sábado a la iglesia y ya todo concluido? Jesús pudo ser un hombre victorioso y ganó una gran victoria para que tú y yo disfrutemos de la vida que tenemos hoy. El tiempo de gracia se nos ha extendido, pero se está acabando. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Es la pregunta que te transmito, porque yo me la hago todos los días.
Señor, ¿en qué condición está mi vida contigo? Porque el tiempo se está acabando y quizás hoy Dios me da esta oportunidad, pero quizás mañana ya no esté para compartirla. Y es mi deber compartirla ya que el Señor me la da. Porque de gracia recibo, de gracia debo de dar. Dios te bendiga y deseo que en vez de criticar, ora y estudia la Biblia, está en comunión con Cristo porque Él es el único que puede transformar tu vida. Ningún ser humano lo puede transformar, solamente Dios. Y recuerda, Maranata, Cristo viene y debemos estar preparados. Hasta la próxima.